Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta semilla agustiniana. Estamos en esta tercera emisión de este comentario del Sermón 17, en el que lo hemos titulado Dios nunca calla. Aparentemente Dios, como nos parece muchas veces que callase, sin embargo, como dice el título de hoy, el subtítulo, Él calla mientras obramos el mal, pero no en su juicio. Entonces vamos a ver un poco cómo Agustín sigue desarrollando esto, que pareciera que Dios calla, pero Dios sigue y Dios habla y de una manera permanente a través de su palabra, y esta es como la idea central, eso, ¿no? Ayer terminamos con esto. Te ha amonestado a ti, seas quien seas, que quizás hoy estás aquí. Te ha amonestado a ti. O sea, ha dirigido su palabra a ti, sea quien seas, y has hecho algo malo. Ti te ha amonestado, has hecho algo malo y a ti te ha dicho, hiciste estas cosas y callé. Sospechaste inicuamente que sería como tú. Sea, hiciste el mal y pensaste que esto iba a quedar desapercibido. Hiciste el mal y yo no callé porque yo te estoy hablando a través de la palabra. Esto es bien interesante, ¿no? Entonces, dice, se tiene ya por ladrón sin haberte, sin haberte llevado, sin haberte llevado nada, ¿no? Es bien interesante. Hombres, sigue Agustín, los que no tienen ni en la boca, fíjense interesante esto, los que no tienen en la boca ni en el corazón las palabras que voy a decir, son felices los hombres que hacen el mal. Esto es bien interesante. Vemos, dice, muchas veces nos ofusca ver mucha injusticia, nos ofusca ver mucha desigualdad, ver mucha miseria y ver incluso ver muchas situaciones y personas que hacen el mal de una manera tan directa y pareciera como que todo marchara muy bien, ¿no? Dice, continúa Agustín en su meditación diciendo, vemos ladrones, vemos opresores de los débiles, vemos personas que desalojan a sus vecinos, ¿no? Personas que hacen el daño a los más necesitados, que invaden por fuerza propiedades ajenas, que levantan calumnias, que sin embargo son felices, ricos y poderosos en la tierra. Fíjense qué interesante esto. Estamos viendo esto, decimos, será como decíamos ayer, vale la pena ser buen hombre. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? No, todos nos pasan cosas y las injusticias son la consecuencia de los corazones poseídos por la codicia, por la avaricia, por la sed enfermiza de poder, ¿no? Y pareciera que las cosas van bien, pareciera que Dios callara, pareciera que ellos son felices en esta tierra. Y se razona de la siguiente manera. Vamos a seguir puntualizando esto que estamos diciendo. Si de verdad Dios viera esto, eso decimos nosotros, pensemos un poco que eso que va a decir Agustín, eso lo hemos pensado nosotros de muchas maneras. Miren, si de verdad Dios viera esto, si se preocupase de ello, los perdonaría. Fíjense que una pregunta interesante, Dios ve esto, y si se preocupase de esto, los perdonaría. ¿Mm? Y a esto añaden algo que es peor. A Dios solamente le agradan los malos. Fíjense que esa conclusión a veces me parece que da la impresión de que a los malos les prospera todo, les parece que a Dios le caen muy bien es los malos. Pero Agustín hace la pregunta, ¿qué significa que sería como tú? O sea, tú haces el mal, piensas que yo callo, y qué significa eso qué significa eso de que sería como tú. Ahora, pensaste que me agrada el mal como te agrada a ti, ¿no? Eso sospechaste, dice. Sospechaste, o sea, lo dijiste en tu corazón, pero yo lo oí cuando lo dijiste allí. Dijiste en tu corazón todo eso.
¿no? Que yo quiero los malos, que yo cierro los ojos frente a la maldad, que yo parece que tuviese un velo que no me deja ver que esos malos la están pasando demasiado bien y yo demasiado mal, y parece que no te importa. Y lo que es peor, no cesan de hablar así sin temer que Dios los oiga. Dicen eso, dicen que es que Dios no se preocupa, que es que Dios esto, que es que Dios aquello. Fíjense que esto es bien interesante. Siempre descargamos eso contra Dios, mientras que es el producto de las decisiones injustas y malas que tomamos muchas veces en la vida, las que nos llevan a esas bancarrotas, a esas angustias, a esas fracturas, ¿no? Dice, puede suceder también que alguien obre bien y que tal vez le sobrevenga alguna prueba. Fíjense qué interesante esto. Él dice, no solamente el que obra mal, el que obra bien, a veces le sobreviene alguna prueba, enseguida tienen a mano. No procede obrar el bien. El que lo hace, ningún provecho saca de ello. Agustín está yendo así, están razonando ustedes, ¿no? Yo hago el bien, trato de comportarme bien, trato de hacer las cosas bien, trato de respetar, trato de hacer el bien al que puedo, trato de no faltar a ninguno, ¿no? Y sin embargo, parece que no saco ningún provecho de ello, ¿no? Simplemente quizás la satisfacción de obrar el bien. ¿Te parece poco el que quieras hacer el mal y hasta hablas mal de quienes hacen el bien? Dice Agustín. Hiciste estas cosas, dice, y callé. Sospechaste inicuamente que sería como tú. ¿Qué significa que sería como tú? Fíjense que Agustín está tratando de profundizar ese razonamiento que tenemos de querer echar la culpa a él, de querer decir que él no actúa, que a él como que no le importa el sufrimiento. Dice, ¿qué significa que sería como tú? Pensaste que me agrada el mal como te agrada a ti. Eso sospechaste, o sea, lo dijiste en tu corazón, pero yo lo oí. Pues que a veces no decimos estas cosas, pero las pensamos en el corazón. Cuando lo dijiste allí, y lo que es peor, no cesan de hablar así sin temor que Dios les oiga. El solo hecho de pensar que Dios es injusto, que Dios está del lado de los que obran el mal, cuando Dios en su respeto por esa libertad humana sufre allí donde nosotros tomamos decisiones equivocadas. Y luego sigue Agustín arguyendo de esa manera, es muy interesante, porque como que nos quiere dejar bien en claro hacia dónde van las cosas en este sermón. Dice, luego sospechaste inicuamente que sería como tú, te arguiré de la manera que menos piensas y cuando menos lo esperas. Te voy a decir por qué. Callo mientras está sobrando el mal, pero no cuando juzgo. Callo mientras obras el mal, porque hay un acto de respeto a una libertad suprema que Dios no interrumpe, pero que Dios la sufre. Algún autor en Roma hace muchos años me decía, Dios llora cuando nosotros hemos decidido arbitrariamente nuestra libertad. Yo creo que sí. Dice, te arguiré. ¿Y qué te haré cuando te arguya? Te pondré ante tu vista. Esto es bien interesante. Cuando el Señor arguye, cuando el Señor propone esa palabra, también tiene una dirección. Te pondré ante tu vista. Y va a decir algunas cosas que son muy, pero muy comunes dentro de nuestra experiencia relacional del día a día. Dice Agustín, pues ahora cuando obras el mal, piensa que eres bueno porque no quieres verte. Obras el mal pensando que no quieres verte, no quieres reconocer, no quieres darte cuenta de la maldad que hay en ti. O sea, no te has visto a ti mismo, estás ciego, sordo y mudo de cara a tu mal actuar y pasas por encima de todo el mundo y muchas veces piensas que estás haciendo el bien. Y comienza a decir algunas de las cosas que pasan frecuentemente. Miren ustedes.
Dice Agustín, recordándole a sus feligreses, reprendes a otros, pero no te miras a ti mismo. Siempre estás viendo a los demás, estás viendo el fallo de los demás, estás viendo la fragilidad de los demás, pero no te estás viendo a ti mismo. Acusas a otros, pero no piensas en ti. Haces juicios y condenas a otros, pero no piensas en ti. Ceguera total, ¿no? Pones a otros ante tus ojos, pero a ti te pones a tu espalda. Pones a otros ante tus ojos. Eres agudo, eres profundo para mirar la falla, ¿cómo llama? La motica, lo más pequeño del otro, pero estás de espalda a ti mismo. Dice, cuando yo te orgullo, hago justamente lo contrario. Te aparto de tu espalda, o sea, te aparto de todo aquello que no deja que te veas tal cual eres, para que te des cuenta que no tienes derecho a juzgar y a condenar a nadie. Dice, te aparto de tu espalda y te coloco ante tus propios ojos. O sea, te abro los ojos, te doy la luz para que te veas a ti mismo. O sea, te verás, y dice Agustín, expresión hermosa esta, dice, te verás y llorarás y entonces no habrá ya modo de que te corrijas. Ya cuando ya estés en la situación de que no puedas hacer nada, cuando finalmente te hayas puesto no de espaldas, sino de frente a ti mismo y te des cuenta de que estás pasando, haciéndole daño a las personas, maltratándolas. ¿Ah? Todos somos imperfectos, todos tenemos fallos, todos tenemos debilidades, pero a veces pensar que es que Dios no ve o que nosotros simplemente le echamos la culpa a Él de todo. Dice, desprecias el tiempo de la misericordia. Esto es muy interesante. Desprecias el tiempo de la misericordia, pero ya vendrá el tiempo del juicio, puesto que tú mismo me cantaste en la iglesia, te cantaré, Señor, la misericordia y el juicio. El tiempo de la misericordia es este, cuando la palabra habla, cuando la palabra nos pone de frente a nosotros mismos para vernos, para evaluarnos, para ir mejorando cada día más, para ir siendo cada día mejores, ¿no? Dice, de nuestra propia boca sale y por doquier de las iglesias proclaman, te cantaré, Señor, la misericordia y el juicio. ¿Ah? Es tiempo de misericordia. ¿Para qué? Esto es interesante lo que dice Agustín. Es tiempo de misericordia para que nos corrijamos. Es muy importante. Tiempo de misericordia para que nos corrijamos. Aún no ha llegado el momento del juicio. Estamos en tiempo de escuchar la palabra, escuchar la voz del buen amigo, escuchar la voz de la sensatez y de la verdad que nos habla de tantas maneras. Hay cosas en las que somos débiles, sí, pero que esas no nos lleven a pasar y a maltratar y a hacerle daño a nadie. Hay un lugar, hay un espacio, hemos pecado, corrijamos, dice Agustín, miren ustedes lo que ha pasado, corrijamos aquellas faltas que nos llevan a hacer daño y a causarle dolor a la gente que amamos. Aún no ha llegado a su término nuestra vida. Agustín dice algo muy esperanzador. Aún quedan días, aún no hemos entregado el aliento, fíjense, no perdamos la esperanza, que es aún peor. No, Señor, sea lo que sea que estás viviendo, por la que estás pasando, pedirle al Espíritu Santo luz para encontrar soluciones. Mientras tengamos el aliento, mientras tengamos el día que nos regala el Señor, podemos ir haciendo mejor las cosas, podemos mirarnos de frente a nosotros mismos y reconocer con humildad nuestras faltas. Vamos, vamos a dejar, vamos a dejar por hoy aquí para retomar nuestra última emisión el día de mañana, si Dios nos presta la vida. Pidámosle pues al Señor que nos acompañe en este discernimiento.
Él ve, parece callar. El Señor sufre, digo yo, el Señor sufre desde esa, ese actuar nuestra libertad irresponsablemente. Fallos, debilidades están, pero hacerle daño, destruir al otro, calumniarlo, quitarle lo poco que tiene, no darle la mano cuando lo necesita y hacerlo de una manera consciente, no alcahuetamente, yo creo que es importante. El Señor ve, el Señor sigue hablando a través de la palabra. Escuchémoslo, como dice Agustín hoy, corrijamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.